¿Rezamos? Sí, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a buscar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, tenemos varias ausencias por esas gripes raras que andan. De los habituales, digamos. Sí, se da cuenta. Pero bueno, acá está. Chiquita. En la última invitación que nos hizo el obispo fue volver a su carta post-sinodal, donde puntualizaba algunas conclusiones, digamos, del sínodo a nivel de evangelización y catequesis renovada, ¿se acuerdan? Sí. De esa manera nos prepararíamos para la misión programática que él llama de los meses de Fin de septiembre y el último. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir retomando algunos de estos puntos de la carta posinodal para refrescar la memoria y de paso, por si no la leímos o por si no la escuchamos, nos enteramos. Lo primero que hemos venido remarcando en todas estas charlas anteriores es que todos somos, y aparece en el afiche, vieron, de la misión, todos somos misioneros. En la iglesia hay un llamado que hemos recibido del propio Jesús, que a nosotros nos llamó para ser discípulos misioneros, todos juntitos. Somos discípulos, automáticamente nos convertimos en misioneros. Y eso aparecía, lo hemos visto ya, en los llamados a los primeros discípulos. Los llamaba y enseguida los mandaba a anunciar el reino de Dios. Vayan y anuncien. Hoy en este vayan de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Fíjense las palabritas, ¿no? Vayan, es un mandato. Hay escenarios y desafíos nuevos en la misión. No es lo mismo el mundo que nos toca vivir, la necochea que tenemos entre manos, que la ciudad de Corinto de San Pablo o Jerusalén de los apóstoles. Los tiempos han cambiado. Y hoy, más que nunca, podemos decir que en los últimos 20 años ha habido un cambio paradigmático. O sea, el paradigma del mundo cambió. Y por lo tanto, la cultura. Y en esa cultura, que todos vivimos en ella, hay elementos que son diferentes, incluso antagónicos, a la cultura de cristiandad de la cual veníamos por herencia desde hace 500 años de América Latina. Bueno, eso es importante. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. O sea, así como aquellos primeros discípulos nos mandó Jesús, vayan, y sobre todo en el libro de los Hechos y en el Evangelio de Lucas se muestra eso. Vayan a Galilea, a la frontera, al primer amor, y ahí naveguen mar adentro, crucen las orillas. San Pablo mismo siente, estando en Turquía, actual Turquía, Asia Menor se llamaba la provincia romana, siente el llamado de Dios que le dice: anda a Macedonia, o sea, cruzá la frontera y anda a la gran sede del Imperio Romano, Macedonia. Bueno, cada cristiano y cada comunidad
y esto es importante, discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. O sea, acá no viene la concepción antigua, judía, que Jesús criticó tanto, de la ley puesta de afuera, con preceptos, con leyes, con cánones, sino que cada uno y la comunidad estamos llamados a discernir, o sea, a ver, bueno, ¿por dónde pasa la cosa? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? ¿Cómo tendremos que hacer nosotros hoy, comunidad de Medalla, de Lourdes, de Necochea? ¿Cómo tendremos que hacer nosotros esa misión de 2 semanas? Para responder a ese hombre diferente, culturalmente, que muchos de nosotros no conocimos y no conocemos, porque vivimos todavía con el chip de la cristiandad. De cuando salías a la plaza, convocabas y venía todo el mundo a escuchar a los misioneros. Yo me acuerdo cuando venían los misioneros del Verbo Divino a Necochea, que era chiquito, y salían a las 7 de la mañana por el barrio allá, que era todo barro, lo que es ahora la Sagrada Familia, toda esa zona. A las 7 de la mañana salían en procesión con un montón de gente de todo el barrio, llevando a la Virgen de Fátima, me acuerdo. Me acuerdo porque mamá y papá estaban ahí, ahí me llevaban. Pero bueno, eso pasó antes. Y terminaba la misión y se ponía una cruz en las entradas del pueblo. Alguna acá, no sé si quedó alguna, pero los maicas se encargaban de ponerla y después se la sacaban, pero bueno. Pero eso fue. Hoy, ya más. Y gracias que van todavía algunos de los que estamos en la iglesia, porque el resto no aparece. Y no digo los que estamos en la iglesia, algunos de los que estamos en la iglesia. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Vayamos pensando, ¿cómo vamos a hacer la misión programática nosotros en la comunidad interparroquial de la costa? Hay que lo pensar. Y algún día Alejandro nos va a predicar un retiro para concretar un plan de acción para esas 2 semanas, ¿no? ¿Así era? ¿Estás dormido? No. Lo que no, me sorprendió la hora del retiro. ¿Sí vos lo dijiste? Sí, pero se olvida. Vos. Todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad. Y siempre hice esto, siempre lo hice así, siempre dije tal cosa, siempre pensé lo mismo, y eso vale también, Cristian, para la teología, para él. Sí, porque en el siglo IV se dijo así, pero estamos en el siglo XXI, ¿vio? Y el pensamiento mismo ha cambiado. Bueno, y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y fíjense que cuando el Papa, sobre todo, que es el que empezó ese con las periferias, habla de periferias, son periferias existenciales. O sea, periferias materiales son generalmente en las grandes ciudades, todas las villas, miseria con distintos nombres, que tienen en cada país, pero todas más o menos lo mismo, barrios marginales, producidos por la desertización del campo generalmente y por la explotación de mano de obra de las industrias. Pero bueno, esa es otra historia. Esas son las periferias materiales. Pero las periferias existenciales son la pobreza, por ejemplo, pobreza espiritual de la mayoría de la gente que nunca ha recibido una invitación a descubrir a ese Dios que tiene dentro. Pobreza espiritual de la gente que vive encerrada en su egoísmo, incapaz de disfrutar del dar. Y es más feliz el que da que el que recibe. Por eso el Evangelio, evangelizar, es justamente llamar, escuchame, vos que sos ateo, que no importa, vení, podés colaborar con nosotros que estamos armando un
trabajando para mantener la escuela pintada, o podés colaborar, podés dar algo de vos. Y eso es evangelizar en este concepto, porque es ayudar a la gente a descubrir el dar. Y cuando se descubre el dar, se empieza a descubrir la voz de Dios que invita a construir un mundo distinto. Vayámoslo pensando. Pero para eso hay que salir de la propia comodidad. Seguimos. Misión desde el principio. En la Evangelii Gaudium del Papa, el número 120, se nos recuerda el comienzo. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Y esto el Papa lo toma, por supuesto, de Aparecida, que es el documento que él diseñó como presidente de la comisión de redacción, con ayuda de su amigo, el actual arzobispo de La Plata, y que después lo promulgó Benedicto, siendo Papa, y que fue el boom para toda América Latina, que fue el documento que leyó o que explicó Bergoglio en el consistorio antes del cónclave, y que los cardenales de todo el mundo, muchos por lo menos, dijeron: che, qué bárbaro esto, a este lo tenemos que hacer papa. Y ahí salió, Algunos se arrepintieron, como los norteamericanos, pero bueno, eso es otra cosa. Claro, porque ni bien empezó a ser papa, empezó a hablar de una iglesia pobre, de los pobres, y de los yanquis les reventó el hígado total, sobre todo a los cardenales, que viven, ya saben. Aunque ahora se están quedando pobres algunos, con tantos juicios que tienen que pagar. Hay alguna arquidiócesis yanqui que ya está hipotecando bienes. Sí. Bueno, pero en fin. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Pero yo no sé leer ni escribir, nunca fui a la escuela de sembrar. ¿Y? ¿Sos cristiano? ¿Crees en Jesús? ¿Jesús, tu fe a vos te ayuda a vivir ilusionado mejor? Eso es lo que tenés que contagiar. Y para eso no hace falta estudiar. Porque si vos vas a una persona que está con hambre y sed y le vas a decir: mirá, en las cataratas del Niágara corre tanta agua que es fantástico. Pero claro, el pobre desgraciado está pidiéndote un vaso ahora. No le des las cataratas del Niágara. Tampoco asustes a la gente. Como hago como Alejandro, un chistecito en medio. Recibo un post de esos que mandan de un amigo de Lourdes, donde dice que ahí aparece un caño, la tubería de agua con un chorrito. ¿Lo recibiste al caño? Sí. Bueno, que dice que se han hecho firmados convenios varias provincias argentinas con una empresa del Estado de Israel que desde 1934 lleva privando de agua a los palestinos y a los... Entonces yo le mando la respuesta. Perdón, digo, pero ¿sabés una cosa? El Estado de Israel empezó a existir en 1948. Sí. O sea, fíjense cómo se inventan cosas para... Bueno, en esto también. No podemos inventar, tenemos que acudir a la persona real y existente con nuestro testimonio de vida cristiano. Ahora, si no lo vivimos, si yo no soy cristiano así, que está metido, que sintió la presencia del Señor, aunque no sepa leer ni escribir, claro,
por más que me estudie todos los tratados de los padres de la Iglesia del siglo IV, V y VI, no voy a poder transmitir nada. A eso se refiere este pedacito. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Acá viene el concepto ya del Concilio Vaticano II del cambio de modelo ideológico de la Iglesia. La Iglesia que muchos de nosotros todavía tenemos en la mente es una Iglesia piramidal. ¿Quién es el más importante en la Iglesia? El Papa. Y después ¿quién viene? Los cardenales. Y después ¿quién viene? Los obispos. Y después ¿quién viene? Los curas. Y después ¿quién viene? Ahora los diáconos. Y después ¿quién viene? Los ministros de la Eucaristía. Que vos los nombráis y se les sube el humo a la cabeza. Ahora yo soy ministro. Y después ¿quién viene? Los laicachos que están ahí sentaditos, que tienen que obedecer, escuchar y no hablar. Ese era el modelo de iglesia piramidal que se fue concretando en el tiempo, pero tardó bastante. Recién, créase o no, con Pío IX se concreta del todo esa imagen de iglesia donde el Papa era dueño y pastor y todos los demás eran súbditos. Y justamente cuando él está encerrado en el Vaticano, porque las tropas de Garibaldi han vencido a los franceses que estaban defendiendo los Estados Vaticanos y han aislado lo que sería después el Estado Vaticano, chiquito, y con el Papa dentro encerrado. Entonces el Papa dijo, no, la iglesia es esto, y todos tienen que obedecer. Bueno, esa fue la iglesia piramidal. En el concilio, con esa revolución que se armó con Juan XXIII, volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los padres de la iglesia, distinto. San Agustín, siglo IV. ¿Quién lo nombró obispo? Obispo auxiliar. No era nada. Recién se había hecho cristiano, se había bautizado, se vuelve a su casa a Hipona y ahí se muere el obispo que había y la gente que lo empezó a conocer, que vio cómo él se afanaba por estudiar y por servir a los pobres, igual que la mamá, viste que era así, dice, y tenemos que elegir obispo, y lo eligieron a él, era un laico. Ahí nomás vino el obispo vecino, le impuso las manos, los presbíteros de la comunidad le impusieron las manos y lo hicieron obispo. No hubo ni acólito, ni sembrar, ni teología no sé cuánto, ni Salabote. Bueno, así era la iglesia, asamblea del pueblo de Dios. Y recuerden el primer concilio, entre comillas, cuando Pablo y Bernabé se van a Jerusalén porque les quieren imponer la ley de la circuncisión a los paganos que se convierten. ¿Se acuerdan? Se reúne con los pilares de la iglesia, dice Lucas, en Jerusalén. Y ellos convocaron a toda la comunidad, que serían 100 y pico de personas, y ahí trataron la cosa. Fíjense qué casualidad que Francisco, ahora, en el nuevo decreto que sacó reglamentando el sínodo, ¿qué hizo? Ya no distingue ni varones ni mujeres, ni consagrados, ordenados, ni laicos. El sínodo puede estar integrado por personas bautizadas y porque el bautismo ya los convierte en pueblo sacerdotal, real, ministerial, servidor de la humanidad. Es interesante. El concilio, cuando va a tratar el documento dogmático sobre la iglesia, que se llama la Lumen Gentium, fue famosísimo ese documento, discutidísimo, sobre todo el capítulo 8. Bueno,
¿Qué empieza diciendo? ¿La iglesia qué es? Es la manifestación humana del Dios Trinitario. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo se ve eso? La iglesia es el pueblo de Dios. Toma un concepto que no se usaba, bíblico, pero que no se usaba durante mucho tiempo, y dice, y en el pueblo de Dios están todos los que están bautizados, adhieren de corazón por la fe a Jesús, pero también pertenecen al pueblo de Dios, aunque no lo sepan, toda persona de buena voluntad que en lo cotidiano sirve a su hermano. ¿Qué toma? Un texto de San Juan. Acuérdense, ¿quién ama a Dios? A quien no ve. El que ama a su hermano, a quien ve. Bueno, entonces en el capítulo 2, la Lumen Gentium habla del pueblo de Dios. Y recién en el capítulo 3 habla de que en ese pueblo de Dios sacerdotal, real, hay algunos que son llamados y ordenados, en el sentido de mandados, a servir al pueblo de Dios en distintos servicios. La palabra que emplea en latín es ministerio. Esos son los ministerios ordenados. Pero también los ministerios laicales. O sea, todo ministerio. Hay algunos que son llamados y ordenados para. ¿Se va captando el cambio? No llamados y ordenados para estar arriba. Poseedores únicos del Espíritu, porque Jesús prometió el Espíritu a todos. Ese cambio es fundamental. Por eso dice ahí, sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados. Te mandamos a estudiar evangelización popular a la Sorbona y cuando vuelvas vos te encargamos, vos encargás, hacés la misión vos porque los demás no sabemos. Pero lo hemos hecho muchas veces eso, Y encima la formación que dimos fue bastante deficitaria en ese sentido. Bueno, seguimos. Cuando quieran interrumpir, interrumpan, La nueva evangelización, para que sea nueva, debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Nuevamente se va remarcando eso. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Eso ayer al terminar la misa, no al terminar la Eucaristía, vieron que la plegaria eucarística termina con una cosa que se llama la doxología, que es la alabanza al Dios Trinidad. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente. ¿Qué termina? ¿Cómo termina? Por los siglos de los siglos, y todo el pueblo responde amén. Yo le he estado explicando cada partecita, incluso con las palabras griegas, y cuando llegó ahí, todos respondieron amén. Y digo, ¿saben una cosa? En la época de los primeros cristianos, en plena persecución, cuando la gente se reunía en una casa grande porque no había iglesia, no había nada, cuando llegaba este momento, el amén que decían los fieles era tan fuerte que los vecinos decían, che, ¿qué están haciendo en tu casa? ¿Qué es lo que están celebrando? Y estamos celebrando la memoria de Jesús. Ah, ¿y quién es ese? Y mirá, Jesús es bla, 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 bla. Che, qué bueno, y qué... Mira, a mí me gustaría conocerlo más. Bueno, vení, te invitamos a ser catecúmeno.
Así venía la evangelización, por el entusiasmo de una comunidad que no tenía miedo de decir: soy cristiano, he descubierto el amor de Dios que nos tiene. Eso es lo que tenemos que recuperar fuertemente. Por eso dice acá, si hemos hecho de verdad esa experiencia de que Dios me salva, no necesitamos otra cosa. Lo otro vendrá para fortalecernos, para prepararnos mejor, para salir de nuestra burbuja intelectual y aprender a escuchar el nuevo lenguaje de la gente que está a nuestro alrededor, sobre todo de los jóvenes. Y bueno, eso vendrá, es necesario, pero lo otro es fundamental. ¿Se capta? Por lo menos así lo veo yo. Decía no sé quién, ¿se acuerdan? ¿Neuta era? Sí, así. Todo cristiano, nuevamente el todo, es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. ¿Se acuerdan del texto de Juan 1? Está muy bueno ese. Esto ya lo hemos visto, pero es como un poco para recordar. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Esa es la tarea y la misión. No para nosotros, fíjense. Se supone que nosotros ya la tenemos, si hemos hecho la experiencia en la fe. Para que los pueblos tengan vida. Todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada cristiano por su bautismo es discípulo de Cristo. Ha recibido la fe de la Iglesia, la gracia y la vida. Convertirse en discípulo es escuchar la palabra que nos viene desde los apóstoles. Conocerlo, y el conocimiento se trata de un conocimiento existencial, o sea, es como el amor. El amor no se conoce intelectualmente, se experimenta. Conocerlo y vivir según su estilo. O sea, una verdadera amistad con Jesús va a llevar a que poco a poco vaya pensando, vaya sintiendo y vaya sobre todo obrando como él pensaba, sentía y obraba. Ese es el cambio de mentalidad, la conversión de que hablaba Jesús. Conviértanse, crean en la buena noticia y el reino viene. El cambio del mundo llega. De aquí nacerá el entusiasmo por Cristo y el impulso para anunciarlo a otros muchos. Bueno, ahí viene el recuerdo de la convocatoria del obispo, la exhortación posinodal del 25 de septiembre del 22, que la tituló Anunciar la alegría de la vida en Cristo, recibiendo la vida como viene para una evangelización y catequesis renovadas, que era un poco la síntesis de todo lo que se había venido trabajando en el sínodo en sus diversas instancias. Y lo marcaba como camino pastoral de la diócesis 2022 a 2025. Estará pensando que en el 2025 lo hacen arzobispo de algo, no sé. Vaya a saber. Por algo le puso ahí. No, porque siempre son los 3 años, ¿vieron? Trienios. Bueno, el primer paso que daba el obispo en esta exhortación era justamente este título, ¿no? Caminando con María en la alegría del encuentro, la misión y el servicio. Eran 3 partes. El tema de María como modelo, María y la visitación, María que se encuentra con Isabel, María que recibe primero la escucha de la palabra viva del Padre hecha carne en su seno, y corrió presurosa al encuentro de, al servicio de. Entonces, caminando también nosotros con María
en la alegría del encuentro, la misión, somos enviados, y el servicio. Comienza, decía el obispo en la homilía, el desafío más importante del sínodo, caminar juntos en la audacia del espíritu, con un proyecto común como diócesis. El lema ese, ¿no? Caminar juntos con la audacia del espíritu, pero que me parece que ha pasado para muchos como lo que pasó con el concilio, ¿no? Todo el mundo sigue citando al concilio, pero alguna frase, algún capítulo del concilio, y el espíritu del concilio se quedó por el camino, se quedó encajonado en textos. Bueno, acá también, ¿no? El caminando juntos con la audacia del espíritu, en la práctica por ahí quedó como un eslogan. Todos lo ponemos con cartelitos, con todo, pero en el fondo ni caminamos juntos, ni somos audaces, ni nos dejamos iluminar por el espíritu. No es así, tan así, pero bueno, que algo de eso está pasando. Algo hay. Bueno. Por todo esto me permito insistir, decía el obispo, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Claro, el tema de la alegría está en la esencia de Francisco desde que llegó a ser papa. Vieron que antes andaba siempre con la cara seria. Desde que el papa ahora sonríe, está contento. Todos los documentos hablan de la alegría. La alegría del evangelio, la alegría del amor, la alegría la alegría del martirio, del testimonio. Bueno, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Una alegría que siempre llena de sentido la vida y que por estar cimentada en Dios se puede mantener incluso en la cruz, el dolor y la dificultad. Esa es la alegría. No estén tristes, estén alegres, tengan paz del resucitado a los discípulos que están encerrados con miedo a que ellos también lo crucifiquen. Repensar nuestros lugares de encuentro en clave de gozo. Y hay dos espacios que el obispo citaba fundamentales. Primero, el encuentro con Dios en la oración. Es fundamental. Nosotros, durante mucho tiempo, así como algunos, decía el Papa en ese documento que tenemos que buscar el nombre exacto, se refugiaban en una espiritualidad etérea, desencajada del mundo, otros se refugiaban en un activismo permanente. Y en la Iglesia se ha dado esos dos tipos de apostolado también. En América Latina se dio muy fuerte a partir de la teología de la liberación. O sea, muchos, terminar el concilio, muchos obispos y muchos sacerdotes que llegaron a ser mártires después, se comprometieron muy fuertemente con la liberación del hombre latinoamericano, que en su gran mayoría era esclavo de la pobreza, de la miseria, del analfabetismo, o en algún nivel también, lo cita el documento de Puebla, del psicologismo barato que estaba inundando toda la cultura. Todo se arregla con psicólogo. Bueno, ¿te va mal en el matrimonio? Andar psicólogo. El psicólogo te va a decir, bueno, vos tenés que satisfacer lo que vos pensás de acá. ¿Viste? Bueno, esas cosas. Ya estaba, hace mucho tiempo estaba. Bueno, entonces, pero muchos se dedicaron, bueno, se comprometían, iban a la selva, iban a las favelas, iban a los barrios pobres, vivían con ellos, se juzgaban por ellos, como varios obispos nuestros, ¿no? Empezando por San Romero de América, por nuestro beato Angelelli, y por tantos sacerdotes y laicos. Yo he conocido laicos de familias muy aristocráticas porteñas, recomprometidos con el trabajo en villas, en catequesis populares, y algunos desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Pero bueno, y no por ser guerrilleros. Aclaremos las cosas. Entonces se llevó a eso, a un activismo, pero que a muchos
no los dejaba este encuentro con el Señor y con el Espíritu, que es la oración. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de rezar, de preparar la homilía, estoy tan ocupado que no tengo tiempo de descansar para poder estar fresco, para poder dar lo mejor de mí mismo a mi pueblo. Nos pasa, Alejandro, ¿no es cierto? A veces, bueno, ese es el activismo. Entonces acá, dos espacios fundamentales en clave de gozo, estar alegres. El encuentro con Dios en la oración y el encuentro con los hermanos en la vida de la comunidad, que también es un barómetro o un termómetro, no sé cómo se dice, para explicar cómo anda nuestro compromiso de fe como cristianos líderes, dirigentes en nuestras comunidades. O sea, lo que yo hago, el servicio que presto, ¿me quita el gozo? ¿Lo hago penosamente? Porque, bueno, ya siempre lo hice, tengo que hacerlo a la fuerza. ¿O me sale de adentro el gozo de dar? Interesante que lo pensemos. Como dice Alejandro, yo por mí mismo lo digo, no por ustedes, no. O por los cristianos de Arabia Saudita, pero bueno, eso es otra cosa. El padre Julián Cini sintetizó de forma poética y popular este encuentro en la primera estrofa de la canción Dios, Familia, Dios, Trinidad, que todos conocemos. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima, la Isabel. Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi un chamamé. Y ahí empieza, ¿no? Es lindísima la canción esa. Bueno, ahí viene la canción, pero la vamos a saltear nosotros. Y el obispo nos invitaba en esa homilía a reafirmar nuestro deseo de seguir ese camino sinodal. Con estas preguntitas que las podemos hacer nosotros ahora y responder lo que está ahí en azul. Se comprometen a una oración personal fecunda que busque siempre renovar con alegría el encuentro interior con Dios uno y trino en todos los momentos y circunstancias de la vida. Sí, nos comprometemos. Se comprometen a vivir una oración comunitaria y litúrgica viva y vivificante que les permita disfrutar desde lo más profundo de su ser la alegría de ser de Cristo y para Cristo. Sí, nos comprometemos. Y en el CAFAM van a tener enlaces a dos lugares que a mí me gustan mucho. Rezando Voy, que es un sitio de los jesuitas madrileños, que preparan para cada día, en base a un texto evangélico del día, preparan un rato de oración guiada, que dura más o menos 10 minutos, 12 minutos, con algún canto, con alguna ayuda de preguntas, con algún silencio, una ayuda, me parece linda, para poder hacer ese momento de encuentro con el Señor en el silencio, ¿no? Y otro sitio que dice Cada día con Jesús, que es lo que mando yo con el Evangelio en audio para poder escucharlo, y algún comentario que se puede leer o algún video canción que nos pueda ayudar también a hacer ese rato de oración con el Evangelio del día. Bueno, eso por supuesto es todo libre y voluntario. Y si quieren más material, tienen que ir a cafam.es y ahí tienen de todo. Varias páginas con lo que quieran. Bueno, hasta con catequesis. Sigo. Sigue el obispo. La comunidad cristiana, ese es otro punto. El documento, el editorial que es nuevo, el 218, que es lo que venía diciéndose de antes, pero con mucha más fuerza, con mucha más claridad. La comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis, o sea, estamos hablando de evangelización y catequesis renovada. Entonces, la catequesis, que es parte
esencial de la evangelización, y la evangelización, el tema que es parte esencial, ahí yo la catequesis, porque si no, no es lo mismo. La comunidad del sujeto. Y esto es yo que no termina de meterse en la cabeza. Y yo voy a dar catecismo a mi hija porque estudié en el no sé qué, en el centro de Santa María de Buenos Aires, entonces ya me basto a mí misma para dar catequesis a mi hija. Sí, podés dar catequesis, pero la experiencia de la comunidad la tiene que tener. Y vos no podés ser catequista si no te envía la comunidad, porque es un ministerio, ahora ordenado incluso, un ministerio, un servicio que siempre deriva de la comunidad. Y la comunidad no puede abrirse y decir, como nos pasa, yo creo que por lo menos acá pasa, el domingo hay primeras comuniones, sí, bueno, entonces vengo el sábado. Es la comunidad la que envía, la que prepara, la que apoya, la que acompaña. Y eso lo tenemos que visualizar, si no, nunca esos hijos van a visualizar la comunidad de fe que es la iglesia. Y entonces su adhesión a Jesús nunca va a terminar en donde tiene que terminar. Recuerden el famoso Evangelii Nunciandi de Pablo VI, la Eucaristía como culminación de todo el proceso y como punto de partida del nuevo proceso. El centro es el amor de Jesús y la Eucaristía. Bueno, por esta razón, la pedagogía de la catequesis debe esforzarse para hacer comprender la importancia de la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento personal. La forma comunitaria es también visible en la dinámica del grupo, un lugar concreto para vivir nuevas relaciones generadas por Jesucristo que pueden transformarse en una verdadera experiencia de fraternidad. O sea, esta experiencia del grupo también es posible y necesaria, incluso para poder crecer en la experiencia de la iglesia. Existen las llamadas comunidades eclesiales de base y que un poco ahora, tal vez purificadas de su ideología original, que era muy, algún político nuestro lo llamaría muy pobrista, pero bueno, hoy se nos pide en toda la iglesia la experiencia de la fe en una comunidad pequeña donde nos conocemos, donde nos miramos a la cara, donde nos ayudamos y tratamos de vivir juntos esa misión que Jesús nos dio en la vida. Que por supuesto culmina siempre en la Eucaristía. ¿Cómo visualizar eso en la práctica de nuestras parroquias, de nuestras comunidades? Ahí viene la iluminación del Espíritu y la creatividad que se nos está pidiendo. ¿Se entiende eso? Yo les he contado la anécdota de África, ¿no? de Costa de Marfil, del padre Chelo, cuando fue a visitar a un misionero cordobés que había allá. Una parroquia que tiene 12 aldeas, 11 sin luz, sin caminos, una sola con luz, que era la sede parroquial, y donde había 2 curas que iban visitando cada aldea una vez cada 2 semanas más o menos, o una vez por mes. Cuando llegaba el día en que iba el cura a la aldea, el catequista, que era el que manejaba la comunidad, el encargado de formar a la gente que se hacía cristiana, ahí avisaba y ya toda la aldea decretaba domingo. Era el día del Señor. Las mujeres se bañaban, se empilchaban, los varones dejaban de laburar, también todos acicaladitos, con sus túnicas y sus cosas negras, y todo el mundo a la plaza, porque a la plaza de la aldea, cuando llegaba el cura, empezaba la celebración. Empezaba tipo 10 de la mañana, la interrumpían al mediodía para comer algo, y seguían porque ahí se hacía de todo, se hacía bautismo, se hacía
predicación, se hacía la Eucaristía, se hacían las comuniones, se hacía la charla, se hacía, o sea, era la cena de Jesús con sus discípulos. Bueno, ese es el modelo de iglesia que creo que hacia esa iglesia vamos. Sí, el pequeño grupo, la pequeña comunidad, pero todos unidos en la memoria del Señor en la Eucaristía. Y la función del sacerdote que va a ser esa, presidir la celebración, como cara visible del Cristo que es cabeza de todo el pueblo de Dios, del sacerdocio real que todos tenemos por nuestro bautismo. Bueno, la experiencia de fraternidad. Esto quiere decir que no está mal que a la luz de un retiro, de una cosa, se forme un grupo de amigos que experimenten la fe común. No está mal para nada, siempre y cuando no sea un grupo aparte, cismático, que se corrió solo y que en lugar de adherirse a la presencia del Señor en la comunidad, se adhiere tal vez al recuerdo de alguna persona que le sirvió, pero nada más. Eso es importante tenerlo. Ha pasado mucho y sigue pasando en la iglesia con muchos movimientos también. Movimientos que dicen, por ejemplo, todos hemos oído hablar del movimiento cristiano, movimiento que en España para finalizar de las parroquias que se habían quedado dormidos en una tradición y ya no tenían. Y de la Acción Católica, que era el organismo de los laicos de la época. Pero muy pronto, no tanto en España, pero sí acá en Argentina, se convirtió en un movimiento yo soy cursillista. ¿Y pero qué es eso? No te puedo contar, tenés que hacer el cursillo. Y así, hasta terminar en ser muchas veces un gueto dentro de la iglesia. Pasó con otros movimientos también, algunos peores todavía, porque directamente se abre la doctrina común. Como el Seminario de Cristo y algún otro que ha tenido que intervenir directamente en la Santa Sede. Bueno, en el número 90 del Directorio Nuevo se dice ¿cuál es el camino formativo cristiano? Se apunta que formarse, eso dice más, Comparativo a las tesis pedagógicas de los padres de la iglesia, que en el catenario antiguo, después del primer anuncio que llevaba a que la gente dijera quiero ser cristiano, había un periodo de prueba, a ver si era cierto que quería hacerlo, era precatecumenado. De esta comunidad nombraba un Madrid, un catequista, que lo iba acompañando el proceso durante 1 o 2 años, la época de ser catecumenado. Pero la última etapa siempre la agarraba el obispo. Y tenían su encuentro con el obispo durante todo lo que hoy llamamos la cuaresma, y a veces un poco tiempo en los ríos, a veces que daban el test. Todos los días la preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. Y esa es la persona. Bueno, terminaba la que es fuerte, de ahí en los textos de la iglesia que llamamos, que en general no son textos teológicos, sino catequesis al pueblo. Y por supuesto siempre había algún escriba que los escribía, porque si no se hubieran perdido. Cuando terminaba eso, llegaban los sacramentos de iniciación y seguía un tiempo que se llamaba la catequesis mistagógica, donde se les iba explicando lo que estaban viviendo, lo que habían vivido en los sacramentos. Bueno, eso es fundamental, la catequesis mistagógica. Entonces dice, el camino formativo, como lo atestiguan las catequesis mistagógicas de los padres de la Iglesia, siempre tuvo un carácter vivencial, o sea, a partir de la vida, de la experiencia que estás haciendo, sin descuidar la inteligencia de la fe. O sea, corazón, inteligencia, pero no inteligencia sin corazón, y tampoco corazón solo, que es pura emoción. Por eso hay que hacer un camino formativo. O sea, formativo en este sentido. A este cristiano nuevito que recién empieza a creer, que recién empieza a vivir la fe, hay que darle forma. ¿Conformarlo con quién? ¿Con aquel doctor de la iglesia que dijo esto? No, con Jesús. A imagen y semejanza de Jesús. La mentalidad, ¿se acuerdan? La mentalidad de Jesús. Mirarlo a él. Bueno.
El encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por testigos auténticos, era determinante. Por tanto, quien introduce en los misterios es ante todo un testigo, no un doctor, no un maestro. El único maestro es Jesús. Este encuentro tiene su fuente y su culmen en la celebración de la Eucaristía y se profundiza en la catequesis permanente. El segundo punto era la alegría de la misión. Misión desde el principio, la Evangelii Gaudium número 120, que ya lo leímos. Con María y como María somos misioneros. Nuestra vida es misión y no podemos dejar de misionar, de anunciar el gozo de ser de Cristo, la belleza de la transmisión de nuestra fe en la evangelización y la catequesis renovadas. El Papa nos exhorta: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo. Fíjense, no dice el nombre de Jesús, la muerte de Jesús, la vida de Jesús. Ese es el modelo, ese es el camino que tenemos que seguir y lo que tenemos que anunciar. Hoy queremos decir amén a la misión, amén a la evangelización y la catequesis renovadas, que tendrán que implementarse creativamente en cada una de nuestras comunidades, que hoy por hoy seguimos esperando que el obispo desde arriba nos mande un decreto diciendo tienen que hacer esto con tales. Fíjense, no, el obispo lo que nos dice es tendrá que implementarse creativamente en todas y cada una de nuestras comunidades. Y para eso tenemos que hacer un camino sinodal, o sea, juntos, pensando, poniendo en común, discutiendo, peleándonos, siempre buscando que el Espíritu nos ilumine. Como Pablo y Bernabé con los pilares de la iglesia en Jerusalén, que discutieron a muerte y al final lograron ponerse de acuerdo. ¿Sí? Pero te hago una pregunta, porque antes habías puesto una planilla donde decía verdad. También esa discusión, que es una discusión sobre la verdad de la iglesia y el evangelio. Por supuesto. Porque por ahí muchas veces, ¿dónde empieza el formar y dónde está el bautizado que por ahí viene con solamente la emoción? Justamente en el diálogo, en la escucha, en el poner en común, se va logrando esa verdad que es la verdad de todos, que el Espíritu te inspira. Si vos decís no, porque hay que creer esto porque lo dijo fulano, vos podrás decir, bueno, lo creo, pero te dejó indiferente, no te cambió la vida. Y esa no es la fe. ¿Se entiende? O sea, no hay más sabio de la teología divina que el diablo, decían algunos padres de la iglesia. Lo sabe perfecto, sin embargo es el diablo. O sea, eso es importante. Por supuesto que hay que buscar la verdad, pero como la verdad siempre la envasamos en nuestras mentes chiquititas, recordemos la anécdota de San Agustín con la Trinidad, el pocito, siempre lo que vamos a expresar con nuestra mente va a ser una verdad parcial o una verdad tomada desde un ángulo. Miren, ya lo decía, no me acuerdo qué santo importante, hablando de la herejía, no sé si el cardenal Newman o uno de esos. ¿Qué es la Chesterton, además? ¿Qué es la herejía? La herejía es una verdad que perdió el rumbo. Siempre hay una parte de la verdad, una verdad que se volvió loca. Pero hay algo de verdad. Y si yo por rechazar la herejía no descubro ese algo de verdad que tiene, lo pierdo. Por eso es importante el diálogo. Hoy diríamos, es importante también el diálogo ecuménico para llegar a ver, bueno, ¿qué realmente nosotros defendemos como verdad porque nos vino de la tradición? ¿Y cuál es el contenido auténtico de esa verdad? Porque a lo mejor, por oponernos al otro, lo hemos desfigurado un poquito.
y entonces ya no es la verdad, es una parte. Yo siempre pongo el ejemplo que se llevó hace unos años el acuerdo en la Comisión Ecuménica de Diálogo Luterano-Católico sobre el tema de la Eucaristía. Lutero hablaba de la transfiguración, o sea que al hacer la memoria, el pan y el vino pierden su figura, o sea, dejan de figurar pan y vino y pasan a figurar, a ser la figura sensible, visible, de Jesús resucitado, que murió y que resucitó, de Jesús resucitado, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y los católicos decíamos no, la transubstanciación, que la sustancia del pan se cambiaba, seguía estando la apariencia, pero la sustancia, lo profundo del pan, empezaba a ser el propio Jesús, usando una filosofía, un concepto filosófico que venía de la época de Aristóteles y de Platón, que no era un concepto bíblico. Bueno, esa era la diferencia. Estamos diciendo lo mismo. Porque, ¿qué es lo que vemos? La apariencia. ¿Qué es lo que vemos? El signo. ¿Qué es lo que vemos si tocamos? Pan y vino. Pero, al mirarlo desde la fe, porque hemos escuchado la palabra de la memoria, nos damos cuenta que en esos signos permanece realmente el Señor, vivo y resucitado. Ese que decía Santo Tomás en la secuencia, que por más que partase el pan, no se parte. Por más que lo coma uno, lo coma 1000, Jesús sigue estando enterito en todos y sigue dándose a todos. Por más que tome solamente el vino, coma solamente el pan, es Jesús entero que recibís en comunión. Bueno, eso, fíjense, hasta hubo guerras con eso. Y ni les cuento con el tema de la Trinidad en el siglo IV, V, con los emperadores, que cada emperador tenía obispos o teólogos propios y cambiaban de emperador y venía el contrario, o el que tenía otros obispos, y se armaba otro obispo. Entonces convocaban un concilio para arreglar la diferencia y seguían haciendo concilios con guerras. Bueno, por eso es importante tener en cuenta eso. Nuestra verdad siempre va a ser una verdad de aproximación, porque el misterio de Dios es justamente un misterio inabarcable. Por eso San Justino decía, todo lo que hay de verdadero y de bueno en los filósofos antiguos, en los profetas antiguos, en los iluminados antiguos, sean ateos o sean creyentes o sean paganos o sean budistas, todo eso son semillas del verbo de Dios. Y están ahí. Tenemos que saber descubrirlas. Bueno, no sé si te expliqué un poquito. Pero sí tenemos que ser fieles a nuestra verdad, por supuesto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser consciente de lo que cree. O sea, no tenemos que ocultar nada. Ni por ideología, ni por fanatismo, ni por lo que fuera. Somos discípulos de un Jesús que vino a anunciar una sola cosa. La verdad de Dios como Abba, Padre misericordioso de todos y de cada uno de sus hijos. Soñamos con una evangelización renovada que se abra a la realidad concreta de cada persona para anunciarle el gozo de Cristo, de vivir por Él, con Él y en Él. Por eso decimos amén. Soñamos con una evangelización renovada que sea sal y luz, el Evangelio de mañana, para dar sabor e iluminar con la fuerza, no del domingo, creo, ¿no? Sí, pero también mañana. Ah, de mañana, sí. Para dar, que sea sal y luz para dar sabor e iluminar con la fuerza del Señor cada situación de oscuridad y de falta de sentido
que puedan experimentar las personas de nuestro tiempo. Por eso decimos, Amén. soñamos con una catequesis renovada que asuma la vida como viene. Acá todavía seguimos por ahí. Vos no estás casado por la iglesia, vos no podés ser catequista, vos no podés ser mamá, no podés tomar la comunión. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero seguimos con eso, ojo. Asuma la vida como viene, buscando siempre que la gracia de Cristo toque el corazón herido de cada persona y no sea una suerte de premio para los supuestamente más santos. Por eso aclamamos. Amén. Fíjense que Santo Tomás de Aquino, y vuelvo al santo más católico y ortodoxo de la historia de la Iglesia, decía que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento por excelencia para el perdón de los pecados. No hablaba de la penitencia, hablaba de la Eucaristía. Nosotros hemos negado la Eucaristía y hemos negado incluso la penitencia a personas que venían con su herida de vida. Fíjense las contradicciones a que nos ha llevado cierto ideologismo. Bueno, seguimos. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. La verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. El gran desafío de la nueva evangelización. En cada propuesta concreta en la comunidad deben resonar estos textos de la Escritura confrontados con nuestra realidad. El primero, creemos en Jesús, que es la vida, el Hijo de Dios y Mesías. Hijo de Dios, que nos revela al Padre, el rostro del Padre, y Mesías, con todas las connotaciones de la palabra Mesías, el liberador del pueblo, de las personas. Creemos en Jesús que ha venido para que tengamos vida en abundancia, pero ahora, no después en el más allá, vida en su nombre. Creemos en Jesús que nos invita a la alegría y el gozo en su presencia y en comunión vital con Él y entre nosotros. Creemos en Jesús que nos invita a anunciar con toda nuestra sensibilidad, oído, visto, contemplado y tocado, que decía San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, la alegría de la vida en su nombre. Esto implica una conversión interior de cada persona y de cada comunidad para pasar del antiguo esquema del régimen de cristiandad al paradigma de la Iglesia apostólica original. Pasar de un modelo de iglesia encerrada en sí misma, inmóvil e imperturbable, a una iglesia inquieta, en salida, en búsqueda de cada ser humano en su contexto, que no es el que nosotros por ahí pensamos. Estamos en un mundo marcado por el secularismo, que necesita, lo sepa o no, el anuncio alegre del Evangelio, como lo hicieron en su momento las primitivas comunidades cristianas en el marco de la Iglesia apostólica. En esto tenemos que ser audaces y profundamente creativos, nuevamente, buscando siempre el bien posible, no el bien total que nunca se va a lograr, el bien posible de cada persona y de cada grupo. Debemos superar el miedo y la falsa seguridad que aparentemente nos otorgan muchas de las estructuras caducas que aún conservamos en la vida de la Iglesia. El proyecto común diocesano es vinculante y no admite ausencias. O sea, ninguna parroquia puede decir acá yo no me prendo. Sin embargo, y esto también es importante,
no anula la libertad y la creatividad de cada comunidad, que siempre, en su propio contexto y animada por los pastores y líderes responsables, llevarán adelante lo que el Espíritu de Dios suscite sin ningún tipo de ataduras. Caminemos juntos en la audacia del Espíritu.